Había algo en la forma en que la tierra respiraba bajo la nieve, que la mayoría de la gente nunca notaba. Kathleen Brennan lo descubrió la noche en que su padrastro la arrojó al invierno de Dakota, con nada más que $4 y las herramientas oxidadas de un padre muerto. Tenía 16 años, los labios partidos por el frío de 14 grados bajo cero, y una verdad ardiendo en el pecho. La ciudad entera esperaba que se rindiera antes del amanecer. Esperaban verla arrastrarse de vuelta, suplicando por un rincón en alguna cocina, por un matrimonio de lástima, por cualquier cosa que la mantuviera viva y callada. Pero mientras los hombres de Bismarck construían sus casas como fortalezas contra el cielo, Kathleen miraba hacia abajo, hacia la tierra oscura y silenciosa, y veía algo que ellos jamás verían: una aliada. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una muchacha de 16 años logró vencer al invierno más brutal con nada más que su ingenio, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Kathleen y su lucha por sobrevivir en Dakota. Lo que nadie imaginaba esa noche helada de 1878 era que aquella muchacha flaca, con las manos ensangrentadas y el aliento congelándose en el aire, estaba a punto de desafiar cada certeza que los expertos de la frontera sostenían como sagrada. Iba a demostrar que la supervivencia no se trataba de fuerza bruta, ni de someterse a la autoridad de los hombres que creían saberlo todo. Se trataba de observar, de escuchar lo que la tierra misma tenía que decir, y de construir algo que la ciencia entendía, pero el orgullo masculino se negaba a aceptar. En 3 meses, Kathleen Brennan transformaría un barranco abandonado en Apple Creek en la estructura más eficiente de todo el territorio, y en el proceso, convertiría a los sabios del pueblo en sus propios clientes desesperados. Dakota, en el invierno de 1878, no perdonaba debilidades. El territorio era una extensión infinita de blanco y gris, donde el viento aullaba como algo vivo y hambriento, arrancando el calor de cualquier cosa que se atreviera a exponerse. Las casas de madera de Bismarck se agrupaban como animales asustados, con sus chimeneas escupiendo humo negro hacia un cielo del color del plomo. En las calles congeladas, los hombres caminaban encorvados, con bufandas cubriéndoles hasta los ojos, perdiendo dedos de manos y pies cada invierno como si fuera un impuesto inevitable que la tierra cobraba por el privilegio de existir ahí. Las mujeres rara vez salían, y cuando lo hacían, iban de brazo de un hombre, de una casa a otra, sin detenerse, sin mirar alrededor. El frío no era solo temperatura, era una sentencia, una prueba constante de que la naturaleza no quería humanos en ese lugar. Kathleen había llegado a Bismarck 3 años atrás, cuando su madre se casó con Thomas Vicker, después de que la fiebre tifoidea se llevara a Michael Brennan. Su padre había sido ingeniero de ferrocarriles, uno de esos hombres callados que veían el mundo como un conjunto de problemas esperando soluciones elegantes. Le había enseñado a Kathleen a leer planos, a entender cómo el agua siempre busca el nivel más bajo, cómo la tierra retiene el calor mejor que el aire, cómo cada material tiene propiedades que pueden aprovecharse si sabes mirar. Pero Thomas Vicker no era Michael Brennan. Era un hombre amargo que veía en la inteligencia de Kathleen una amenaza, un recordatorio constante de que nunca estaría a la altura del fantasma que había dejado aquellas herramientas cuidadosamente ordenadas en el cobertizo. Cuando la hija del comerciante acusó a Kathleen de robar un broche de plata, mentira tan obvia que hasta los perros la hubieran olido,
Thomas vio su oportunidad de librarse del problema. La expulsión fue rápida y brutal. Una noche de febrero, con la temperatura cayendo a 14 bajo cero, Thomas arrojó a Kathleen a la nieve con una bolsa de lona que contenía las herramientas de su padre: un martillo, una sierra de mano, un nivel de carpintero, una pala plegable y un cuaderno lleno de dibujos y cálculos con la letra apretada de Michael. $4 en monedas tintineaban en el bolsillo de su abrigo raído. «No vuelvas», le dijo sin mirarla a los ojos, y cerró la puerta. Kathleen se quedó parada en la oscuridad, viendo cómo las luces amarillas de las casas vecinas parpadeaban detrás de ventanas cubiertas de escarcha. Podía sentir cómo el frío se metía por las costuras de su ropa, cómo sus dedos ya empezaban a entumecerse dentro de los guantes con agujeros. Sabía que tenía quizás 2 horas antes de que la hipotermia comenzara a hacerle creer que tenía calor, que era buena idea acostarse en la nieve y descansar un momento. Caminó hacia el borde del pueblo donde las casas se volvían más escasas y la oscuridad se tragaba todo. Sus pies crujían sobre la nieve compactada mientras su mente trabajaba con la precisión fría que su padre le había enseñado. No podía permitirse el pánico. No podía permitirse las lágrimas que ya sentía quemándole la garganta. Tenía que pensar. Las opciones se desplegaban ante ella como un problema de matemáticas cruel. Podía tocar puertas pidiendo caridad, pero ya conocía las miradas que recibiría, las condiciones que vendrían con cualquier ayuda. El padre Don le ofrecería refugio a cambio de servicio doméstico eterno en la rectoría, convirtiéndola en una criada agradecida y silenciosa. Algún viudo podría tomarla como esposa, un intercambio de supervivencia por sumisión. O podía intentar llegar a Fort Lincoln, a 15 kilómetros de distancia, y probablemente morir congelada en el camino. Cada opción significaba rendirse, significaba confirmar lo que todos pensaban, que una mujer sola no podía existir, que necesitaba ser salvada, controlada, poseída. Fue entonces cuando sus pies la llevaron a Apple Creek, al barranco erosionado que había visto en sus paseos solitarios. La luz de la luna convertía el paisaje en algo casi irreal, plateado y negro, con las sombras de los álamos desnudos estirándose como dedos sobre la nieve. El barranco se abría en la tierra como una herida antigua, con paredes de arcilla expuestas donde el arroyo había excavado durante décadas. Y ahí, en ese momento de desesperación absoluta, Kathleen escuchó la voz de su padre en su memoria, tan clara como si estuviera parado junto a ella. La tierra a 1 metro de profundidad mantiene una temperatura constante, Kathy. No importa qué tan frío esté arriba, la tierra recuerda el verano. Era un principio que él le había explicado una vez mientras cavaban el sótano para almacenar vegetales. La masa térmica, lo había llamado. La capacidad de la tierra de absorber y retener calor, de mantener estabilidad mientras el aire de arriba enloquecía con los extremos. Se arrodilló en la nieve, quitándose un guante para tocar la pared del barranco. La arcilla estaba dura como piedra en la superficie, pero cuando raspó con sus dedos ya entumecidos, encontró que debajo había una capa más suave, más oscura. No estaba congelada sólida. El agua subterránea fluía más abajo, manteniendo la tierra por encima apenas lo suficientemente cálida para permanecer maleable. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo sino por algo más peligroso: esperanza. Podía ver el diseño formándose en su mente como uno de los dibujos de su padre. No una casa sobre la tierra, expuesta al viento asesino que robaba todo el calor que producías, sino una cavidad dentro de la tierra, aprovechando su abrazo constante, usando la colina misma como pared, techo y estufa. Un dugout, lo llamaban algunos colonos pobres, pero lo que ella estaba imaginando era diferente, más profundo, más inteligente, más permanente. La decisión se cristalizó en ese instante helado junto al barranco. Kathleen abrió la bolsa de lona y sacó la pala plegable de su padre. Sus manos temblaban, pero no de frío solamente. Era terror y determinación mezclados en partes iguales. Sabía que lo que estaba a punto de hacer la marcaría para siempre en la memoria del pueblo. Si fracasaba, encontrarían su cuerpo congelado en un agujero y dirían que la locura la había vencido. Si tenía éxito,
Tendría que vivir con el conocimiento de que había desafiado cada regla no escrita sobre lo que una mujer podía o debía hacer. Clavó la pala en la tierra del barranco, sintiendo cómo la vibración le recorría los brazos. El primer golpe fue el más difícil, no por la dureza de la tierra, sino porque con él estaba cavando su propia tumba o su propia salvación, y no había forma de saber cuál hasta que fuera demasiado tarde para cambiar de opinión. Los primeros 3 días fueron una agonía de hielo y duda. Kathleen cavaba durante las horas de luz débil, con los músculos ardiendo y las manos sangrando a través de los guantes rotos. Había comenzado excavando horizontalmente en la pared del barranco, creando un túnel estrecho de apenas 1 metro de alto que la obligaba a trabajar de rodillas. La arcilla se resistía, congelada en capas que tenía que romper con el borde de la pala antes de poder sacarla. Cada palada era una victoria minúscula contra la muerte que la acechaba con cada puesta de sol. Por las noches se metía en el túnel poco profundo, tapando la entrada con ramas y su abrigo, acurrucándose en un espacio tan pequeño que apenas podía darse vuelta. Pero incluso ese agujero miserable era varios grados más cálido que el exterior. La tierra no mentía. Estaba funcionando. El cuarto día, un granjero llamado Frank Cordell la encontró. Había ido a revisar sus trampas cerca del arroyo y vio el humo delgado del pequeño fuego que Kathleen había encendido para calentar agua. Se acercó con su rifle en mano, esperando encontrar vagabundos o indios, y en su lugar encontró a una muchacha cubierta de barro hasta las cejas, con las manos envueltas en trapos ensangrentados, saliendo de un agujero en la tierra como algún tipo de criatura subterránea. «Dios santo, niña», dijo bajando el rifle. «¿Qué diablos estás haciendo?». Kathleen se limpió la cara con el dorso de la mano, dejando una raya de arcilla húmeda en su mejilla. «Construyendo una casa», respondió con voz ronca por no haber hablado en días. Frank la miró como si hubiera perdido la razón. Le dijo que dejara esa locura, que fuera al pueblo, que aceptara la ayuda del padre Don. «Vas a morir aquí abajo como un animal», le advirtió. Pero Kathleen ya había visto las cicatrices en las manos de Frank, los 3 dedos que le faltaban en la mano izquierda, perdidos por congelamiento hacía 2 inviernos. «¿Y tú no?», preguntó mirándolo directamente. Frank no tuvo respuesta. Se fue sacudiendo la cabeza, murmurando sobre orgullo y estupidez juvenil. La visita de Frank le trajo a Kathleen su primer problema real. Ahora la gente sabía dónde estaba. Al día siguiente, el padre Don apareció con su sotana negra azotada por el viento, trepando por el barranco con dificultad evidente. Era un hombre bondadoso a su manera, pero su bondad venía con cadenas invisibles. Le habló sobre la dignidad, sobre el lugar apropiado de una joven cristiana, sobre cómo su terquedad era una forma de orgullo que ofendía a Dios. «El Señor provee a través de su comunidad», le dijo con voz suave pero firme. «No tienes que sufrir sola. Hay familias que te recibirían, trabajo honesto en casas decentes». Kathleen sabía lo que significaba ese trabajo honesto. 18 horas al día lavando ropa, cocinando, limpiando, invisible y agradecida, sin futuro más allá de servir, hasta que algún hombre decidiera que era lo suficientemente útil para convertirla en esposa. «Padre», respondió con respeto pero sin ceder. «Mi padre me enseñó que Dios también provee a través del ingenio. Esta tierra es mi provisión». El sacerdote suspiró largamente. Hizo la señal de la cruz sobre ella como si estuviera bendiciendo a una moribunda, y se marchó. Pero la verdadera batalla comenzó cuando necesitó madera. Con los $4 que le quedaban, Kathleen fue al depósito de madera de Better Hopman, un noruego enorme con manos como jamones y una certeza absoluta sobre cómo se construían las cosas. Necesitaba vigas para reforzar el techo de su dugout, tablones para hacer una puerta adecuada, y brea para impermeabilizar. Hopman la escuchó explicar lo que estaba construyendo y soltó una carcajada que hizo temblar los estantes. «¿Un agujero en la tierra? ¿Eso es lo que llamas construcción?». Se inclinó sobre el mostrador, mirándola con una mezcla de lástima y diversión cruel. «Niña, una casa se construye hacia arriba, no hacia abajo. Necesitas paredes que se vean, un techo que desafíe la nieve, ventanas que muestren que eres civilizada,
Lo que tú estás haciendo es cavar tu propia tumba. Kathleen mantuvo la calma, aunque sentía la humillación quemándole las mejillas. La Tierra mantiene una temperatura constante de 13 grados centígrados a 1 metro de profundidad. Las paredes de arcilla compactada tienen mejor aislamiento que la madera. Necesito menos material, menos combustible, menos... ¡Basta! Hoffman golpeó el mostrador con la palma abierta. No me vengas con teorías de libros. Yo llevo 20 años en este territorio. He visto inviernos que mataron a familias enteras en casas de verdad. Y tú piensas que vas a sobrevivir en un hoyo como una rata de pradera. Se cruzó de brazos. Su decisión tomada. No voy a vender madera buena para desperdiciarla en un proyecto suicida. Cuando te canses de jugar a la pionera y quieras ayuda real, vuelve. Kathleen sintió que algo se partía dentro de ella. Pero era su última ilusión de que la razón podría convencer a los hombres que ya habían decidido que ella estaba loca. Tomó sus $4 y salió de la tienda sin decir palabra. Afuera, el viento había arreciado, trayendo consigo agujas de nieve que le picaban la cara expuesta. Si no podía comprar madera nueva, tendría que encontrar otra forma. Durante los siguientes días, Kathleen se convirtió en carroñera. Recorría los alrededores de Bismarck buscando madera abandonada, tablones de viejos corrales desarmados, restos de construcciones fallidas, troncos caídos que arrastraba por la nieve hasta su barranco. Cada pieza era un tesoro que limpiaba, medía y calculaba cómo usar. Aprendió a trabajar de noche para evitar miradas y comentarios, convirtiéndose en un fantasma que solo existía en los márgenes del pueblo. Pero la madera encontrada no era suficiente para lo que necesitaba. Entonces recordó algo que su padre le había mostrado en uno de sus cuadernos. Los romanos construían acueductos mezclando cal, ceniza volcánica y agua para crear un cemento que se endurecía bajo el agua. Ella no tenía ceniza volcánica, pero tenía arcilla, ceniza de madera y paja seca. Si mezclaba esto correctamente, podría crear un compuesto que se endureciera como piedra. Las pruebas fueron frustrantes. Las primeras mezclas se agrietaban al secarse o permanecían demasiado blandas. Kathleen trabajaba en un frenesí controlado, probando diferentes proporciones mientras el invierno apretaba su puño alrededor de Dakota. Había excavado ya una habitación de 3 metros por 4, con casi 2 metros de altura en el centro, y ahora necesitaba asegurar el techo antes de que colapsara. Finalmente, en su 13º intento, encontró la proporción correcta: 3 partes de arcilla, 1 parte de ceniza, media parte de paja finamente picada, mezclada con apenas suficiente agua para formar una pasta espesa. Cuando se secaba, formaba un material compuesto sorprendentemente fuerte, con las fibras de paja actuando como refuerzo, exactamente como las varillas de acero en el concreto moderno que aún no se había inventado. Con este descubrimiento, Kathleen construyó vigas compuestas que colocó atravesando el techo de su dugout, cubriéndolas luego con capas de tierra y pasto seco para aislamiento adicional. Pero su innovación más brillante vino de observar un problema que la atormentaba: la humedad. Aunque la temperatura dentro del dugout era estable y cálida comparada con el exterior, el agua se filtraba por las paredes de arcilla y se acumulaba en el piso, empapando todo. Kathleen sabía que la humedad era tan mortal como el frío, pudriéndolo todo, invitando a enfermedades. Estudió cómo el agua se movía, notando que siempre buscaba el punto más bajo siguiendo las grietas invisibles en la arcilla. Entonces diseñó un sistema de drenaje usando el mismo principio de los acueductos. Excavó un canal poco profundo alrededor del perímetro interior de su dugout, con una pendiente suave que llevaba el agua hacia un punto de salida en la parte más baja del barranco. El canal estaba revestido con piedras planas que había recogido del arroyo y sellado con su mezcla de arcilla reforzada. El agua ahora fluía obedientemente fuera de su hogar, manteniendo el interior seco como un hueso. Y luego vino la revelación que cambiaría todo. Era principios de marzo y Kathleen había logrado sobrevivir un mes completo en su dugout. Había mejorado constantemente el diseño, añadiendo una pequeña chimenea hecha de piedras apiladas y selladas con arcilla que sacaba el humo sin perder mucho calor. Pero le molestaba un problema persistente:
toda la leña que recolectaba del exterior estaba húmeda por la nieve, y le tomaba días secarla dentro del dugout, antes de poder quemarla eficientemente. Una noche, mientras se acostaba en su catre de ramas y paja, mirando el techo de tierra sobre su cabeza, notó algo extraño. El canal de drenaje que había excavado estaba prácticamente seco ahora porque el arroyo estaba congelado y no había lluvia. Pero cuando puso su mano sobre las piedras del canal, sintió un calor sutil subiendo de la tierra más profunda. Entonces lo entendió. El calor del interior de la tierra subía naturalmente, y el canal vacío actuaba como una chimenea horizontal, creando una circulación de aire. Si bloqueaba la salida del canal y colocaba la leña húmeda sobre las piedras, el aire cálido circulante la secaría en cuestión de horas en lugar de días. La implementación fue simple pero revolucionaria. Kathleen modificó el canal de drenaje con una compuerta que podía abrir durante el deshielo para evacuar agua y cerrar durante el invierno seco para convertirlo en un horno de secado de baja temperatura. La leña, que antes tardaba 3 días en secarse, ahora estaba lista en una noche, y la madera completamente seca ardía con tal eficiencia que necesitaba 1/3 menos de combustible para mantener el mismo calor. Esto significaba menos tiempo buscando leña en el frío mortal, menos exposición, más tiempo para mejorar su refugio. El sistema era tan elegante que casi la hizo llorar. Cada problema resuelto revelaba una nueva solución. Cada observación cuidadosa pagaba dividendos que se multiplicaban. Era exactamente como su padre le había enseñado. La naturaleza no pelea contra ti si aprendes sus reglas. A mediados de marzo, cuando las tormentas de nieve finalmente comenzaron a ceder y los días se alargaron apenas unos minutos más, Kathleen se permitió por primera vez pensar que podría sobrevivir. Había pasado 5 semanas viviendo bajo tierra, y su cuerpo se había transformado. Los músculos de sus brazos y espalda se habían endurecido como cables de acero. Sus manos estaban callosas y curtidas, y había perdido la suavidad de la juventud, reemplazada por algo más peligroso: competencia. Una tarde, mientras reorganizaba sus escasas posesiones, encontró en el fondo de la bolsa de lona algo que no había notado antes: un sobre sellado con cera roja, escondido en un bolsillo secreto que su padre había cosido en el interior. Sus dedos temblaron al romper el sello. Adentro había 3 hojas de papel grueso cubiertas con la letra apretada y precisa de Michael Brennan, y un diagrama técnico que le quitó el aliento. La carta comenzaba: Mi querida Kathy, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has tenido que abrir la bolsa de emergencia. Perdóname por no haberte preparado mejor para lo que el mundo le hace a las mujeres inteligentes. Las palabras le atravesaron el pecho como astillas de hielo. Su padre había sabido. Había sabido que Thomas Vicker no la protegería, que la sociedad no la valoraría, que eventualmente estaría sola. Y le había dejado más que herramientas. Le había dejado un plan de supervivencia completo. El diagrama mostraba exactamente lo que ella había estado construyendo por instinto, pero refinado con décadas de conocimiento de ingeniería. Mostraba cómo calcular la profundidad óptima basándose en la temperatura del suelo, cómo diseñar canales de ventilación que aprovecharan la convección natural, cómo crear un sistema de almacenamiento subterráneo que mantuviera alimentos frescos durante meses sin hielo. Era como si su padre hubiera estado guiando su mano desde la tumba, validando cada decisión que había tomado. Pero lo que realmente la dejó sin palabras fue la nota final en la 3ª página. Los hombres de la frontera construyen hacia arriba porque tienen miedo de la tierra. La ven como enemiga, como tumba. Pero la tierra es la madre más constante que existe. No cambia de humor con las estaciones. No te abandona cuando el viento ruge. La gente te dirá que estás loca por confiar en ella. Pero los números no mienten, Kathy. Un dugout bien construido usa un 70% menos de combustible que una casa de madera. Mantiene temperatura estable sin esfuerzo y durará décadas si entiendes la gestión del agua. No es pobreza, es física. Kathleen leyó esa línea una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en su memoria. No era pobreza, era física. Todo el desprecio que había soportado, todas las miradas de lástima y las advertencias sobre su orgullo tonto, todo eso se desmoronaba frente a la verdad matemática que su padre le había dejado.
Esa noche, Kathleen tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No iba a esconderse más. No iba a disculparse por su éxito, ni a minimizar su inteligencia para hacer que los hombres del pueblo se sintieran cómodos. Iba a terminar su dugout, no como un refugio de emergencia, sino como una declaración arquitectónica. Iba a demostrar que su padre tenía razón y que todos los expertos autoproclamados estaban equivocados. A la luz de su pequeña lámpara de aceite, Kathleen desplegó los diagramas de su padre sobre el suelo de tierra compactada y comenzó a planear las mejoras finales. Agregaría una segunda habitación para almacenamiento, expandiría el sistema de ventilación, construiría estanterías integradas en las paredes de arcilla y, lo más importante, documentaría todo. Tomaría medidas precisas de temperatura, registraría el consumo de combustible, crearía evidencia irrefutable de que su método funcionaba mejor que las casas convencionales. A finales de marzo llegó la verdadera prueba, y con ella, el dilema que definiría quién era Kathleen realmente. El invierno lanzó un último ataque brutal. Una tormenta de nieve tardía que duró 4 días sin pausa, con vientos que alcanzaron velocidades de huracán y temperaturas que cayeron a 40 grados bajo cero. En el pueblo, el pánico se instaló rápidamente. La mayoría de las familias habían agotado casi toda su leña, creyendo que lo peor del invierno había pasado. Y la leña que les quedaba estaba empapada por el deshielo prematuro de la semana anterior, humeando patéticamente en sus estufas sin generar casi calor. Kathleen podía ver el humo negro y débil saliendo de las chimeneas del pueblo desde su posición en el barranco, señales de desesperación visible en el horizonte blanco. Ella, en cambio, estaba caliente y seca en su dugout, con semanas de leña perfectamente seca almacenada gracias a su sistema de secado, y con la temperatura interior manteniéndose estable en 14 grados, sin siquiera necesitar quemar mucho combustible. El tercer día de la tormenta, Frank Cordell apareció en la entrada de su dugout, cubierto de nieve de pies a cabeza, temblando tan violentamente que apenas podía hablar. «Mi nieta», jadeó con los labios azules, «tiene 2 años. No podemos mantener la casa caliente. La estufa no sirve con leña mojada. Por favor». Se arrodilló en la nieve frente a ella, este hombre orgulloso que le había dicho que moriría como un animal, ahora suplicando. Kathleen sintió algo retorcerse en su pecho. Podía decir que no. Podía cerrarle la puerta en la cara como Thomas Vicker le había cerrado la puerta a ella. Sería justo, ¿no? Sería la lección que él merecía por su arrogancia, por su desprecio, por todos los que como él habían asumido que ella fracasaría. Pero cuando miró los ojos desesperados de Frank, no vio al hombre que la había juzgado. Vio a un abuelo aterrorizado, y detrás de él, vio a una niña de 2 años que no tenía culpa de nada. «¿Cuánta leña necesitas?», preguntó finalmente, y vio cómo el alivio inundaba la cara de Frank como agua tibia. Le dio suficiente leña seca para 3 días, negándose a aceptar pago. «Cuando pase la tormenta, me pagas», le dijo. Frank asintió, tomó la leña como si fuera oro, y desapareció en la ventisca. Kathleen cerró la puerta de su dugout y se sentó en su catre, sintiéndose extrañamente vacía. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero una parte pequeña y oscura de ella susurraba que acababa de desperdiciar su ventaja, que había mostrado misericordia a gente que nunca se la había mostrado a ella. ¿Era fortaleza o era debilidad? ¿Era sabiduría o era la necesidad patética de ser aceptada por gente que nunca la aceptaría de todas formas? No tenía respuesta. Al día siguiente, 2 familias más llegaron. Luego 4. Para el final de la tormenta, Kathleen había vendido o regalado casi la mitad de su reserva de leña seca, estableciendo precios justos para quienes podían pagar y dando gratis a quienes no podían. Cada transacción era una pequeña rendición de su autosuficiencia cuidadosamente construida, pero también era algo más. Era prueba viviente de que su sistema funcionaba, de que había creado algo de valor real. La gente que venía a su dugout no podía evitar ver cómo estaba construido, notar el calor constante, la ausencia de humedad, la eficiencia brutal del diseño. Veían sus propias casas tiritando y humeantes. Y luego veían este agujero en la tierra más cálido y seco
que cualquier estructura de madera del territorio. Las miradas comenzaron a cambiar. Ya no era lástima, era algo más complicado. Respeto mezclado con resentimiento, admiración mezclada con vergüenza. Pero el verdadero dilema llegó cuando Werner Hoffman apareció personalmente. No para comprar leña, sino para hacer una oferta. Se paró en la entrada del dugout, demasiado orgulloso para entrar completamente, mirando el interior con ojos evaluadores. «He estado pensando», dijo con la voz cuidadosamente neutral de un hombre tragándose su orgullo, «sobre tu construcción. Hay gente preguntando, gente que quiere saber cómo lo hiciste, gente que podría pagar por ese conocimiento». Kathleen lo miró sin decir nada, esperando. Hoffman se aclaró la garganta. «Podríamos asociarnos. Tú diseñas. Yo proveo los materiales y la mano de obra. Construimos dugouts para familias que no pueden pagar casas de madera completas. Dividimos las ganancias 60-40. Hizo una pausa. Yo 60, tú 40, por supuesto. Por mi experiencia y reputación. Kathleen sintió la furia subir por su garganta como bilis. Este hombre que se había negado a venderle madera, que la había llamado loca, que había apostado por su muerte, ahora quería robarle su diseño y pagarle como empleada por su propio invento. La respuesta obvia era mandarlo al diablo, escupirle su oferta en la cara, disfrutar el sabor dulce de la venganza. Pero entonces pensó en las familias que había visto durante la tormenta, en los niños tiritando, en las madres quemando muebles para mantener vivo algo de calor. Pensó en cuántas personas más podrían beneficiarse de dugouts bien construidos, de la ciencia que su padre le había enseñado. Si rechazaba a Hoffman, ella sola podría construir quizás 1 o 2 dugouts por temporada. Con su ayuda, podrían construir docenas. Más gente estaría segura, más gente sobreviviría, pero significaría trabajar con un hombre que la despreciaba. Enriquecer a alguien que no merecía ni un centavo de su ingenio. 50-50, dijo finalmente, con voz tan dura como el hierro. Y mi nombre va primero en cualquier publicidad. Dugouts diseñados por Kathleen Brennan, construidos con materiales de Hoffman. Y tengo control final sobre cada diseño. Si vamos a hacer esto, ¿se hace bien o no se hace? Vio cómo la cara de Hoffman se ponía roja, cómo su mandíbula se apretaba. Este hombre no estaba acostumbrado a que nadie le dictara términos, mucho menos una muchacha de 16 años. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Kathleen mantuvo su mirada firme, sin pestañear, lista para que él se fuera y para continuar sola si era necesario. Finalmente, Hoffman extendió la mano. «Trato», gruñó. El apretón de manos fue breve y sin calidez, un acuerdo de negocios entre adversarios, no entre socios. Pero era un comienzo. La primavera llegó a Dakota como una exhalación larga y dolorosa, deshaciendo la nieve en ríos de barro y agua fangosa que convertían los caminos en trampas mortales. Pero para Kathleen, la primavera significaba validación. Su dugout había sobrevivido el invierno más brutal que el territorio había visto en una década, manteniéndola no solo viva sino próspera mientras casas de madera apropiadas perdían tejas, sufrían filtraciones y consumían fortunas en leña. La asociación con Hoffman comenzó de manera tensa y difícil. Él insistía en que los dugouts debían ser temporales, soluciones baratas para pobres, hasta que pudieran pagar casas de verdad. Kathleen insistía en que debían construirse como estructuras permanentes, con la misma ingeniería cuidadosa que su prototipo. Sus discusiones eran legendarias en el depósito de madera, con Hoffman gritando sobre costos y Kathleen respondiendo con cálculos fríos sobre eficiencia térmica y durabilidad. Pero los números eventualmente hablaban más fuerte que el orgullo masculino. El primer dugout que construyeron juntos fue para una familia de inmigrantes alemanes recién llegados que tenían exactamente $120 para vivienda, un tercio de lo que costaría una casa de madera básica. Kathleen diseñó una estructura de 2 habitaciones excavada en una colina orientada al sur, con su sistema de drenaje integrado, paredes reforzadas con su compuesto de arcilla y paja, y un sistema de ventilación que aprovechaba la convección natural.
Hoffman proporcionó las vigas de madera para reforzar el techo y la puerta sólida que Kathleen había especificado. La construcción tomó 2 semanas con un equipo de 4 hombres que Hoffman supervisaba mientras Kathleen dirigía cada aspecto técnico. Los trabajadores, acostumbrados a recibir órdenes solo de hombres, al principio la ignoraban completamente, mirando a Hoffman para confirmación cada vez que ella daba una instrucción. Pero después del segundo día, cuando Kathleen detectó un error en el ángulo de drenaje que habría inundado toda la estructura y lo corrigió con cálculos que ninguno de ellos podía refutar, las cosas cambiaron. Para finales de abril, habían completado 3 dugouts y la demanda explotó. Familias que habían mirado con desprecio la cueva de Kathleen ahora hacían fila en el depósito de Hoffman preguntando por sus propios diseños. La eficiencia era innegable. Las familias que vivían en los dugouts de Kathleen usaban 70% menos leña que sus vecinos en casas convencionales. Sus alimentos duraban el doble en los espacios de almacenamiento subterráneo que ella diseñaba, y las estructuras permanecían secas incluso durante las lluvias torrenciales de primavera que inundaban sótanos por todo Weismark. Pero el verdadero punto de inflexión vino cuando el señor Peterson, el hombre más rico del condado y dueño del banco local, solicitó una consulta privada. Kathleen llegó a su oficina esperando otra confrontación, otro hombre poderoso intentando robar su trabajo. En cambio, encontró algo completamente diferente. Peterson era un hombre delgado con ojos de contador, que veía el mundo en columnas de números. La condujo a su sótano sin decir palabra y le mostró el problema. Miles de dólares en mercancías arruinadas por humedad, pieles podridas, grano mohoso, herramientas oxidadas. Pierdo 30% de mi inventario cada año por almacenamiento inadecuado, dijo sin emoción. He intentado todo. Mejor ventilación, carbón para absorber humedad, selladores importados de Chicago. Nada funciona. Pero escuché que tu dugout permanece seco todo el año. La miró directamente y Kathleen vio que no había condescendencia en sus ojos, solo el respeto frío que un profesional tiene por otro. Quiero que diseñes un sistema de almacenamiento subterráneo para mi negocio. Y quiero que me expliques exactamente cómo funciona para que pueda evaluar si vale la inversión. Era la primera vez que alguien le pedía que explicara su ciencia en lugar de simplemente confiar o desconfiar ciegamente. Kathleen pasó 3 horas con Peterson, dibujando diagramas, explicando principios de condensación y puntos de rocío, demostrando con matemáticas simples cómo la temperatura constante de la Tierra eliminaba los ciclos de condensación que causaban humedad. Peterson escuchaba, hacía preguntas inteligentes, tomaba notas. Al final, le ofreció $500 por diseñar y supervisar la construcción de un almacén subterráneo completo, más una comisión del 5% sobre cualquier reducción de pérdidas que pudiera documentar después de un año. Era más dinero del que Kathleen había visto en su vida, pero más importante que el dinero era el reconocimiento. Peterson la trataba como ingeniera, no como una niña jugando con barro. Le ofreció un contrato escrito con su nombre completo, reconociéndola como la diseñadora principal del proyecto. La construcción del almacén de Peterson fue la obra maestra de Kathleen. Diseñó un sistema de habitaciones interconectadas, excavadas a diferentes profundidades, aprovechando las variaciones naturales de temperatura del suelo para crear zonas de almacenamiento óptimas para diferentes tipos de mercancías. Las pieles y textiles iban en las secciones más secas, con canales de ventilación que movían aire constantemente sin perder temperatura. Los granos y alimentos iban en las zonas más frescas y estables. Las herramientas y metales en áreas con flujo de aire controlado para prevenir oxidación. Era como un organismo vivo, respirando y regulándose a sí mismo usando solo física y geometría. La construcción tomó 6 semanas con un equipo de 12 hombres, y cada día Kathleen estaba ahí, verificando ángulos, ajustando mezclas de arcilla, resolviendo problemas que surgían. Los hombres dejaron de cuestionar sus órdenes después de la primera semana, pero el éxito trajo enemigos. Había contratistas en Bismarck que vivían de construir casas de madera caras y que veían el ascenso de Kathleen como una amenaza existencial a su negocio. Comenzaron una campaña de rumores. Los dugouts
Eran trampas mortales que colapsarían sobre sus ocupantes. Eran hogares para enfermedades y sabandijas. Eran una regresión a la vida salvaje e indigna de gente civilizada. Thomas Grayson, el contratista principal, fue más lejos. En una reunión del Consejo Municipal, argumentó que los dugouts debían ser prohibidos por razones de salud pública y estándares comunitarios. No podemos permitir que nuestra ciudad se convierta en un pueblo de topos, declaró con voz grandilocuente. Estas construcciones subterráneas degradan el valor de las propiedades reales y atraen elementos indeseables. Y francamente, permitir que una muchacha sin educación formal dicte estándares de construcción es una irresponsabilidad peligrosa. La sala del consejo estaba llena esa noche. Kathleen se sentó en la parte de atrás, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre ella. Hoffman estaba ahí, y Peterson, y Frank Cordell, y docenas de familias que ahora vivían en dugouts. El padre Dunn también estaba presente, con expresión seria. El debate fue encendido. Grayson presentó expertos que hablaron sobre riesgos estructurales y problemas de ventilación, usando términos técnicos impresionantes que sonaban autoritarios pero que Kathleen sabía que estaban fundamentalmente equivocados. Cuando finalmente le dieron la palabra, se puso de pie con las piernas temblando pero la voz firme. No habló de sentimientos ni de justicia, habló de números. Presentó registros de temperatura que había mantenido durante meses. Mostró cálculos de consumo de combustible comparados entre dugouts y casas de madera. Exhibió documentación de Peterson sobre la reducción del 30% al 5% en pérdidas de inventario. Llevó muestras físicas de su compuesto de arcilla reforzada y las comparó con madera tratada, demostrando resistencia superior a la compresión. Ustedes pueden llamarlo como quieran, dijo mirando directamente a Grayson. Pueden decir que es primitivo, que es indigno, que no es civilizado. Pero los números no mienten. La física no tiene opiniones. La Tierra a 1 metro de profundidad mantiene una temperatura constante de 13 grados centígrados, invierno y verano. Eso es un hecho, no una teoría. Una pared de arcilla compactada de 60 centímetros tiene un valor de aislamiento superior a 30 centímetros de madera. Eso es medible. Las familias en dugouts bien construidos gastan 70% menos en combustible y pierden casi 0 alimento por deterioro. Eso es documentable. Hizo una pausa, sintiendo la atención total de la sala sobre ella. Si quieren prohibir la ciencia porque amenaza sus negocios, adelante. Pero sepan que están eligiendo dogma sobre evidencia, tradición sobre innovación y orgullo sobre el bienestar de sus propias familias. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Frank Cordell se puso de pie. Mi nieta está viva porque esta muchacha me vendió leña cuando nadie más tenía, dijo con voz ronca. Y ahora mi familia vive en un dugout, que es más cálido, más seco y más barato que la casa que tuve durante 20 años. No sé de física, pero sé lo que funciona. Uno por uno, otros se levantaron. Una madre que ya no perdía bebés por el frío del invierno. Un granjero cuyas semillas ya no se pudrían en almacenamiento húmedo. Un anciano que finalmente podía permitirse calefacción sin elegir entre eso y comida. El voto del consejo fue decisivo. Los dugouts no solo se permitirían, sino que se establecerían estándares de construcción basados en las especificaciones de Kathleen. Grayson salió de la sala con la cara roja de furia. Kathleen salió sintiéndose como si acabara de pelear la batalla más importante de su vida. Y había ganado, no con gritos ni con súplicas, sino con la verdad inquebrantable de los números. Para el otoño de 1879, 18 meses después de que Kathleen fuera arrojada a la nieve, el paisaje alrededor de Bismarck había cambiado. Donde antes solo había casas de madera luchando contra el viento, ahora había colinas salpicadas de entradas discretas, chimeneas bajas que apenas humeaban y jardines que florecían sobre techos de tierra. Los dugouts de Kathleen se habían convertido en la solución de vivienda preferida para 1/3 de la población, no por pobreza sino por sentido común. Ella había comprado su propia parcela de tierra con las ganancias de sus diseños.
40 acres junto a Apple Creek, donde su primer dugout todavía permanecía intacto, ahora expandido a una estructura de 4 habitaciones que servía como su hogar y oficina. Tenía 19 años y era la ingeniera de construcción más solicitada en 3 condados. Pero el éxito material no era lo que la llenaba cuando se sentaba en la entrada de su dugout al atardecer, mirando el sol convertir las praderas en oro líquido. Lo que la llenaba era saber que había demostrado algo fundamental, que la inteligencia no tenía género, que la ciencia no requería títulos formales, y que la autoridad sin evidencia era solo ruido vacío. Cada familia que vivía cálida y seca en un dugout era una refutación viviente de todos los que dijeron que era imposible. Cada niño que sobrevivía el invierno sin congelarse era prueba de que observar y pensar valía más que seguir ciegamente tradiciones. Kathleen había tomado el rechazo más brutal, la expulsión al frío mortal, y lo había transformado en innovación que salvaría vidas durante generaciones. No había perdonado a Thomas Vicker, nunca lo haría, pero había dejado de necesitar su arrepentimiento. Su venganza era más completa que cualquier disculpa. Era éxito tan visible que él tenía que verlo cada día, impotente para negarlo. Una tarde de octubre, Kathleen recibió una visita inesperada. El padre Dan llegó a su puerta, ya no con la expresión de lástima condescendiente de antes, sino con algo que se parecía a la humildad. Venía a pedirle que diseñara un sistema de almacenamiento subterráneo para la iglesia, para guardar alimentos que distribuían a familias necesitadas. «Me equivoqué contigo», dijo simplemente. «Vi orgullo donde había coraje, vi terquedad donde había convicción. Pensé que necesitabas ser salvada, cuando en realidad necesitabas que te dejaran en paz para hacer tu trabajo». Kathleen aceptó el proyecto sin cobrar, no por caridad, sino porque podía permitirse la generosidad ahora. Había aprendido que ganar no significaba aplastar a todos los que dudaron de ti, sino construir algo tan sólido que hasta tus críticos tuvieran que usarlo y agradecerte por ello. Años después, cuando Kathleen Brennan ya era una anciana respetada cuyas innovaciones en construcción subterránea se enseñaban en escuelas de ingeniería, alguien le preguntó si alguna vez lamentó aquella noche de febrero, cuando fue expulsada al frío. Ella pensó largo rato antes de responder, mirando por la ventana hacia las colinas de Dakota donde docenas de dugouts todavía permanecían, algunos habitados por tercera generación de familias. «Lamento el dolor», dijo finalmente. «Lamento la injusticia, pero no lamento lo que me obligó a descubrir, que cuando el mundo te cierra todas las puertas, puedes cavar tu propio camino hacia la luz. Y que la verdad más poderosa no viene de libros ni de autoridades, sino de observar con honestidad lo que la tierra misma te está enseñando cada momento». Su primer dugout permaneció en pie durante 83 años, mucho después de que las casas de madera de Bismarck se pudrieran y colapsaran. Cuando finalmente fue demolido para hacer espacio a una carretera moderna, los ingenieros que lo excavaron se maravillaron ante la sofisticación del diseño, ante el sistema de drenaje que todavía funcionaba perfectamente, ante las paredes de arcilla reforzada más duras que concreto. Encontraron, talladas discretamente en una viga cerca de la entrada, las palabras que Michael Brennan le había dejado a su hija y que ella había grabado ahí como recordatorio permanente. No es pobreza, es física. Y debajo, en la letra de Kathleen, una sola línea más: «La tierra recuerda cuando los hombres olvidan».